Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En este vídeo, en la sección de ciencia, voy a hablar sobre el principio de incertidumbre de Heisenberg, que es uno de los pilares en el que se basa la mecánica cuántica. Ya sabéis, la rama de la física que despierta mucha expectación por lo compleja que es y a su vez misteriosa. Y voy a hablar de este principio porque, aunque es uno de los principios científicos más importantes del siglo XX para la mecánica cuántica, se ha malinterpretado un poco bastante. Es posiblemente uno de los principios físicos más malinterpretados de la historia, porque se ha sacado ya de contexto, sino en la mecánica cuántica, se ha aplicado en otras ramas como puede ser la metafísica, el pensamiento. Y por eso en este vídeo quiero hablar un poco de lo que dice realmente el principio de este físico y por qué se ha malinterpretado tanto, y qué hay de verdad y que no, y que es mentira en lo que dice en algunos, sobre todo por internet, y ya entenderéis mejor por qué. A ver, ¿qué es lo que dice este principio de incertidumbre? Básicamente, extrapolado ya sin entrar en matemáticas, este principio habla de que la observación cambia la realidad. Se ha extrapolado. Y entonces, pues muchas veces hay gente que ya lo interpreta como que nosotros mismos podemos cambiar la realidad con nuestro pensamiento. Y yo hago la pregunta, ¿es verdad, es cierto esta afirmación o no? Por tanto, os voy a hablar de este principio para luego al final a ver si podemos llegar entre todos a una conclusión. También voy a decir que este principio habla sobre la mecánica cuántica. Entonces voy a dividirlo en dos vídeos. En este primer vídeo voy a dar una introducción a lo que es la mecánica cuántica de una forma sencilla, sin entrar en matemáticas. Y una vez que tengamos un poco los conceptos de lo que es la mecánica cuántica, entonces hablaremos sobre el principio de incertidumbre. Lo hago así porque es que si empiezo a hablar desde el principio sobre el principio de incertidumbre, puede ser que se haga algo lioso. Entonces prefiero dar unas pequeñas ideas básicas, unos conceptos sobre lo que es la mecánica cuántica, y una vez que tengamos un poco los conceptos claros, hablar sobre el principio de incertidumbre. Entonces voy a empezar hablando de lo que es la mecánica cuántica o también la física cuántica. Y la física cuántica no es más que la rama de la física que estudia las pequeñas partículas, como pueden ser los electrones, protones, neutrones, que componen el átomo. ¿Qué tiene de peculiaridad esta rama de la física? Porque las leyes en las que se basa, las que intenta explicar el movimiento de estas partículas, y estas partículas no tienen nada que ver con las leyes que usamos para explicar el mundo macroscópico, o sea, el mundo que podemos ver, el movimiento de coches, aviones, balones, etc. Se basa en otras leyes que son bastante complejas, las matemáticas que usa son bastante complejas. Es sobre todo lo peculiar que tiene esta rama de la física, y ahí aparece la primera contradicción. Hay gente que quiere explicar los fenómenos macroscópicos, o sea, del mundo real que observamos, con la ley de la mecánica cuántica, y a veces no es posible, porque como vamos a observar, ahí veremos ahora, estas partículas son diferentes a las que podemos observar tales como un balón, o un coche, o un avión. Y voy a empezar hablando un poquito de cómo los inicios, los orígenes de la mecánica cuántica. Y nos tenemos que remontar a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en el que la física prácticamente se decía que ya estaba casi todo descubierto. Faltaba ultimar unos pequeños detalles y estaba todo descubierto. Pero había un problema que llevaba de cabeza a los físicos, que era lo que se conocía como la radiación del cuerpo negro. ¿Qué es la radiación del cuerpo negro? Había observado una vez si echáis un trozo de metal al fuego, cómo empieza a ponerse de color rojo. Pues si pudiéramos seguir calentando, veríamos que se pone de color blanco. Y si pudiéramos seguir calentándolo aún más, aunque ya no tuviéramos medios, se pondría de color negro. Eso es la radiación del cuerpo negro. ¿Cómo varía el color de un cuerpo a medida que aumenta su temperatura? O sea, la luz que emite, cómo varía a medida que aumenta la temperatura del cuerpo. Pues esa radiación del cuerpo negro llevaba de cabeza a los físicos de aquel entonces, que no conseguían explicarlo, hasta que llegó un físico alemán llamado Max Planck, que investigando sobre este problema, pues él lanzó una hipótesis
de lo que podría para explicar ese fenómeno. Y él decía que la energía solo se podía emitir de forma discontinua. O sea, solo podrían ser posibles unos valores intermitentes de energía, no de forma continua, no en forma de ondas, como ya en aquella época la luz ya se tenía certeza absoluta de que era una onda electromagnética. Pues Max Planck dijo que no, dijo que la luz podría tener también otra naturaleza que podría ser de forma discontinua, por así decirlo, en forma de paquetes de energía, a lo que llamó cuantos o fotones. No sé si habéis escuchado ya el nombre de fotones. Y que esa energía que tendría ese fotón pues sería proporcional a su frecuencia. Aquí os explico en un breve dibujo cómo sería la explicación de la interpretación que dio Max Planck. Aquí podemos ver lo que sería una onda electromagnética. Pues de esta forma Max Planck consiguió explicar de forma discontinua. Como veis, las ondas están juntas en forma discontinua, en forma de paquetes de energía, a lo que Planck llamó cuantos de energía. Y entonces aparece la doble naturaleza de la luz, que podría ser una onda electromagnética o una especie de partícula o cuanto de luz. Ahí fueron los orígenes de la mecánica cuántica. Por así decirlo, veis que cuántica viene de cuanto de luz, que significa discontinuo, quantum. Ahí fue el origen de la mecánica cuántica. Y luego fue cuando llegó otro físico, Louis de Broglie, que dio otra interpretación, aplicó una idea genial que él tuvo, que fue usando la ecuación que hemos visto de la energía de los fotones, igualándola con la ecuación la famosa ecuación de Einstein, E igual a mc², pues llegó a una conclusión de que a cada partícula le podría venir asociada una longitud de onda, que es una propiedad intrínseca de la onda. Ahí quedó, por así decirlo, confirmado que las partículas podrían tener doble naturaleza, o bien podrían ser ondas, o bien podrían ser partículas, gracias a la hipótesis de Broglie. En esta época, en este tiempo, la mecánica cuántica aún no estaba formalizada del todo. Los modelos atómicos que se seguían presentando, el más reciente era el del físico danés Niels Bohr, pues todavía tenían la gran parte de sus explicaciones eran partes de física clásica y introducían algunas ideas de la nueva rama de la física, que era la mecánica cuántica. Pero la mecánica cuántica no tenía base en sí misma aún. Eran como unas ideas que servían para parchear, que ampliaban las ideas de la física clásica, pero aún no tenía una base matemática consistente, sólida. La idea esta que tuvo Louis de Broglie, la verdad que ya ausentó más las bases de la mecánica cuántica, pero aún faltaba por darle una formulación matemática que asentara los cimientos de esta nueva rama de la física. Y ahí los cimientos sobre todo se asentaron gracias al trabajo de dos grandes físicos. Uno fue Erwin Schrödinger y el segundo físico fue Werner Heisenberg, que es el famoso principio del que hablaremos después. Pues Erwin Schrödinger lo que hizo fue, ya sabiendo la idea de Louis de Broglie de que las partículas podían ser ondas, lo que hizo fue, con una matemática bastante compleja, usando hamiltonianos y elementos de una matemática superior, lo que hizo fue dotar a cada partícula de llamándolos operadores funcionales de onda, y llegó a la famosa ecuación de Schrödinger, que ya esta ecuación ya tenía una base matemática sólida y empezó a cimentar los cimientos de esta nueva rama de la física. Mediante la formulación ondulatoria, Schrödinger llegó a esta ecuación y consiguió cimentar la base de la mecánica cuántica. Por otro lado, estaba el físico, que trabajaron más o menos al mismo tiempo, yo creo que fue o a la misma vez o muy poco tiempo después. Werner Heisenberg elaboró otra formulación para la mecánica cuántica, escrita en lo que se llama matrices, que es un elemento matemático que se estudia en bachillerato, empieza a estudiarse en bachillerato.
y gracias a la formulación matricial de matrices, pues consiguió darle una forma matemática a la mecánica cuántica, y de ahí, trabajando en ello, llegó al principio de indeterminación. Pero bueno, eso hablaremos en el siguiente vídeo más profundamente. Por tanto, estamos sobre el año 1926, creo. Ya la mecánica cuántica ya empezaba a tener una base sólida de matemáticamente, y ya empezaba a ser una nueva rama de la física. Pues hasta aquí la breve introducción a la mecánica cuántica. Ha sido muy breve, sin profundizar en matemáticas ni nada extraño. Y haciendo un pequeño resumen, la primera idea de la mecánica cuántica fue que la energía se podía emitir de forma discontinua. Ya la luz no era solamente una onda electromagnética, podía ser una especie de partícula o forma discontinua de energía, que había una equivalencia entre onda y partícula, que llegó a la conclusión Louis de Broglie, unificando las ecuaciones de la energía de Max Planck y de Einstein, la famosa ecuación de E igual a mc por este cuadrado. Y llegado a ese punto, la mecánica cuántica empezaba a tener ideas, pero no tenía todavía consistencia matemática sólida. Y fueron los físicos Erwin Schrödinger y Werner Heisenberg los que empezaron a darle esa formulación sólida. Schrödinger fue mediante la superposición de ondas, trabajando con operadores hamiltonianos, y Werner Heisenberg con las matrices. Como anécdota decir que el famoso experimento, Erwin Schrödinger también dio un famoso experimento que es el gato de Schrödinger. Que bueno, que ya no sé si lo conocéis, pero dice que un fenómeno cuántico no se puede saber, no se puede predecir hasta que no se observa. Porque mientras no se observa puede estar en los dos estados. El famoso gato puede estar vivo o muerto. Un fenómeno físico ahora puede tener dos estados, que puede ser onda o partícula. Y hasta que no se investiga, no se descubre cuál es. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo por hoy. Una breve introducción a la mecánica cuántica. Y ya haré el segundo vídeo en el que hablaré más profundamente del principio de incertidumbre de Heisenberg, cómo llegó a él a través de la mecánica de matrices y por qué se ha malinterpretado, y ya entre todos pues decidí si esa afirmación de que la observación modifica la realidad es cierta o no, o es solamente una malinterpretación del principio de incertidumbre del gran físico Werner Heisenberg. Pues nada chicos, un saludo a todos y hasta el siguiente vídeo. Adiós.